Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos al curso La sexualidad en psicoanálisis. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Y este es un curso organizado por la Asociación de Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero aquí en Alcalá de Henares. Estamos emitiendo en directo a través de Facebook desde Alcalá de Henares, Madrid, España, para todos ustedes que nos siguen desde el mundo entero, que puedan ver después esta clase que también colgamos en nuestro canal de YouTube con posterioridad para que todas aquellas personas que estáis en otros horarios y que queréis verlo en diferido también podáis hacerlo. Nuestra pretensión con estos cursos gratuitos es la difusión del psicoanálisis, difundir el psicoanálisis y llegar a cuantas más personas mejor, porque si somos más podemos ser mejores. Así que les animamos también a compartir en sus Facebook con los demás y que no seamos egoístas, no nos quedemos con todo, que nos pueda dar indigestión. Así compartimos con otros. Buenos días. Y la vida compartiendo las cosas buenas es mucho más bonita y mucho más enriquecedora para todos. Bueno, entonces estamos en el curso de la sexualidad en psicoanálisis, ¿vale? La clase pasada estuvimos viendo, empezamos a hablar de las perversiones, ¿os acordáis? Porque decíamos que, claro, la sexualidad desde el punto de vista de la especie pues tiene como una función, una finalidad, ¿no? El amor para la reproducción, pero claro, que vemos que la sexualidad humana es más compleja que eso, porque está tocada por la palabra, porque somos sujetos psíquicos y que vemos que puede suceder cuestiones como las que vimos el otro día, las perversiones, ¿no? O sea, desviaciones con respecto al fin, con respecto al objeto sexual, y que todo eso entraba dentro de las posibilidades de la sexualidad humana, ¿vale? Hablamos también de cómo algunas de esas conductas que consideramos perversiones, cuando uno se queda fijado exclusivamente en ellas, ¿no? Sin embargo, si entran dentro de lo que sería el abanico de posibilidades de lo sexual para alcanzar el fin último, ¿no? El coito, pues se considera como parte de la sexualidad normal, ¿no? El problema, decíamos, es cuando uno se queda fijado pues en los preliminares, en la observación, en el ser observado, en el masoquismo, en el sadismo. Ahí es cuando aparece una perversión propiamente dicha, ¿no? Entonces hoy vamos a continuar un poquito más con esto y vamos a hablar de la sexualidad en la psiconeurosis. Antes de entrar a ver la sexualidad infantil, vamos a... Hola, buenos días. Buenos días, Fernando. Vamos a hablar de todas estas cuestiones que van a ser muy interesantes para conocer la sexualidad desde el punto de vista de nuestro psiquismo, ¿no? Porque como somos sujetos psíquicos, no solamente somos sujetos biológicos, no solamente somos cuerpo y mente, cuerpo y palabra, cuerpo y psiquismo, pues nuestra sexualidad es todo aquello tocado por nuestra palabra. Antes de continuar, quería invitaros este sábado a la presentación del libro de Miguel Óscar Menasa, Entrevistas, que son entrevistas que le realizó Carmen Salamanca, la gerente de la editorial Grupo Cero, en el año 2002, y se presenta este sábado, buenos días, a las 7 de la tarde en Madrid, en la sede del Grupo Cero, que está en la calle Princesa número 13, primero izquierda, y que será un placer contar con vuestra presencia. Yo formo parte de las personas que van a presentar el libro junto con Elena Trujillo, así que será un placer. Además habrá un vino español porque vamos a celebrar toda una serie de cumpleaños. Estáis invitados el sábado a las 7 de la tarde en la sede del Grupo Cero, la calle Princesa 13, primero izquierda, en Madrid, ¿vale? Y el viernes tenemos una actuación de flamenco, tango y poesía en el Centro Cultural Alfredo Kraus, en Madrid. Está en el distrito Fuencarral. También estáis invitados, un centro cultural precioso, muy grande. Y bueno, pues allí actuaremos con la poesía del poeta Miguel Óscar Menasa
la guitarra de Kepa Ríos y servidora bailando flamenco. Así que si os apetece venir, es un espectáculo muy bonito, maravilloso. Una pena, me lo voy a perder. Es viernes a las 7. Ajá, bueno. Habrá más oportunidades, porque tenemos en el mes de marzo una gira por centros culturales de Madrid extraordinaria. O sea, bueno, entonces, vamos a hablar de las generalidades. Hola, buenos días David, hola, buenos días Paqui, Paqui saluda a todos y todos los demás que lo estáis viendo, David González y David Pastor, muy bien. Generalidades sobre las perversiones en su conjunto. Los médicos que primero se dedicaron al estudio de las perversiones, entonces, ¿qué pensaron? Lo que pensaron es que era algo patológico, ¿no? Que era una cuestión enfermiza o degenerativa incluso, ¿no? Cuando las cuestiones mentales y psíquicas no se entendían bien porque todavía no existía el psicoanálisis, se pensaba que era algo degenerativo, como hasta en la histeria pensaban que era una cosa, ¿no? que la persona pues iba perdiendo sus facultades. Pero como vimos el otro día, al tratar las perversiones, al hablar de la homosexualidad, también vimos que no es algo degenerativo, ¿no? Sino que es fácil ver el error que cometían estas primeras opiniones, ¿no? Cuando se acercaron por primera vez al estudio de estas cuestiones. Bueno, todavía hoy en día en muchos países se sigue considerando... ¿De qué tema era? Perdón. Estamos hablando de las perversiones que terminamos el otro día, vamos a continuar ahí para llegar a la sexualidad en la psiconeurosis, ¿vale? Entonces, la experiencia cotidiana lo que nos muestra es que la mayoría de estas extralimitaciones, digamos de lo considerado lo normal, son parte integrante de la vida cotidiana, de la vida sexual del hombre normal. Y que generalmente el hombre normal esto lo juzga como parte de su intimidad, ¿no? Son cuestiones que pertenecen a su intimidad, pero que también entran estas extralimitaciones dentro de ella. En ciertas circunstancias, el hombre puede... Cuando digo el hombre incluyo hombre y mujer, hombre como genérico, ¿no? El hombre normal puede sustituir durante un largo tiempo el fin sexual considerado normal por una de estas perversiones, ¿no? O incluso practicarla temporalmente por X circunstancias, ¿no? O incluso practicar simultáneamente lo que es considerado normal con lo considerado una perversión, ¿no? En ninguna persona normal falta un poco de perversión, ¿vale? O sea que dentro de la normalidad para el psicoanálisis la diferencia entre la salud y lo patológico es una cuestión de cantidad, ¿no? Y dentro de lo normal existen una tendencia a la perversión, una tendencia a la neurosis, una tendencia a la psicosis, una tendencia... ¿Por qué? Porque son los mismos mecanismos psíquicos los que están en juego en la salud que en la enfermedad. Solo que pasa que en la enfermedad está algo exagerado, es una cosa de cantidad, ¿vale? Pero los mecanismos psíquicos son los mismos. Por eso es que uno en un momento determinado puede alucinar. Puedes alucinar ver a una persona o escuchar algo. Eso no significa que sea psicótico, pero el mecanismo psíquico que produce las alucinaciones en la psicosis es el mismo que te puede hacer alucinar a ti en un momento determinado algo. O en un momento de tu vida puedes obsesionarte, porque tienes un examen, porque tienes que presentar un proyecto en el trabajo, ¿no? Y te obsesionas con eso y no puedes dejar de pensar en eso, y eso entra dentro de la normalidad, ¿no? Pero cuando el mecanismo obsesivo es activado en tu vida, ¿no? De una manera excesiva, pues ya eso se puede transformar en una neurosis obsesiva, ¿vale? Son cuestiones de cantidad, los mecanismos psíquicos son los mismos. Por eso que, utilizando el psicoanálisis, utilizando el método psicoanalítico, aunque una persona padezca un tipo de enfermedad psíquica, una enfermedad, una exageración de estos mecanismos, con el psicoanálisis se regulan las cantidades. Se trata de eso, precisamente, ¿vale? Bueno, entonces, como decíamos, en ninguna persona faltan ciertos rasgos perversos.
todo el mundo está, en unos más y en otros menos exagerados, ¿vale? Y entran dentro de la normalidad. Por eso no utilizamos la palabra perversión como algo peyorativo, ¿no? Sino que lo utilizamos como una transgresión, sí. Eso es. Ahora bien, hay ciertas perversiones que se alejan tanto de lo normal que no dudaríamos ninguno en considerarlo algo patológico, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, la coprofagia. Violación de cadáveres o cosas así, ¿no? Eso todo el mundo está de acuerdo en que eso es algo, ¿no? Patológico. Bueno, no existe, ¿no? Claro, ahí ya se han vencido. Mira, ella puso una cara, uy, sí, ¿no? Porque en eso, en la coprofagia, lo que vemos es que se han vencido todas las resistencias contra el impulso sexual, el asco, el pudor, la moralidad. Se ha vencido todo. El impulso sexual ha podido contra todos los diques, ¿no? Sí, pero incluso en estos casos podemos encontrar en esas personas que no tienen ninguna otra anormalidad nada más que esa. Bueno, ya es bastante, ¿eh? Bueno, ya es bastante. Pero que en todas las otras áreas de su vida puede ser una persona normal. Ya. No, pues sí. ¿No crees? Yo creo que cuando yo llegaba a ese límite ya andaba un poquito ahí en todo, ¿no? Bueno, cuando ha llegado a ese límite, por supuesto algo pasa, ¿no? Porque si está afectada la cuestión sexual, la cuestión genital, ¿no? Que es, digamos, para lo que ya estamos sobredeterminados desde el punto de vista como especie, ¿no? Pues algo obviamente pasa en todas las áreas de su vida, ¿no? Hola. Algo raro va a haber en el resto de su área. Pero lo que queremos decir aquí es que puede haber personas dentro de que en su vida hacen una vida normal, que van a trabajar, que se relacionan con otras personas, incluso que tienen familia, que son... No, si siempre fueron personas muy amables y muy queridas con sus vecinos y, sin embargo, en su vida sexual pueden ser perversos. ¿Vale? Entonces, claro, esto lo que nos muestra es que el instinto sexual, la pulsión sexual, es la más desenfrenada de todas las pulsiones humanas, ¿no? Que es la que más cuesta encauzar, digamos, que es fácilmente descontrolable. ¿Vale? Consideramos, bueno, e incluso puede suceder, en cambio, que una anormalidad manifiesta, ¿no? Hola, buenos días. Mira, aquí tenéis sí. Buenos días. Que puede darse una normalidad manifiesta en otra área de la vida de la persona, en el área social, en la laboral, en la amorosa. Bueno, siempre que se da en otra área va a haber una alteración también en su vida sexual. Algo está tocado de su vida sexual que afecta a su vida social, a su vida profesional, a su vida amorosa. ¿Qué quieres decir? Ahora lo vamos a ver eso. Está conectado. Bueno, y decíamos que entonces que consideramos que se trata de una perversión cuando la persona está fijada exclusivamente a ese tipo de goce. ¿Vale? Porque si, por ejemplo, le gusta mirar, ¿no?, a su pareja mientras se desnuda o una película, ¿no?, para excitarse y después culminar, ¿no?, digamos en una relación sexual normal, con el coito, ¿no?, ahí eso entra dentro de la normalidad. Pero si solamente se queda en el voyerismo, en el mirar, que es eso solamente lo que le excita, y si no hay eso, no hay para él o para ella goce, eso sería considerado una perversión, ¿vale? Es la fijación, es la exclusividad lo que da el carácter de perverso a la cuestión, ¿no? Dice Menasa en un libro, perversión es darle una cachetada a mi amada todas las mañanas a las 7 de la mañana, ¿no? O perversión es que tenga que ser todas las mañanas a las 7 de la mañana, ¿no? ¿Vale? Eso es la perversión, la fijación, la exclusividad. ¿Vale?
Bueno, y lo que nos muestra también las perversiones es la participación psíquica del sujeto psíquico en la perversión. Es decir, que el sujeto biológico está preparado para otra cosa, está preparado para la procreación y ya está, para que todo siga su caminito. Pero que es lo psíquico, lo que se entrecruza y lo que lo desvía, lo que pervierte, ¿vale? Ese camino. Entonces, como conclusiones del estudio que hemos hecho de las perversiones en la clase pasada, hemos conocido que la pulsión sexual, y hablamos de pulsión, no de instinto, recordad, porque instinto es en los animales, pero en los seres humanos que tenemos palabra, que hablamos, lo llamamos pulsiones, ¿vale? Pues que la pulsión sexual tiene que luchar contra ciertos poderes psíquicos que se le oponen en calidad de resistencias o en calidad de diques a ese impulso sexual, y que vimos que eran el pudor, la vergüenza, el asco y la moralidad, ¿no? Estos poderes lo que hacen es que mantienen esa pulsión sexual, digamos, dentro de los límites considerado normal, ¿no? El niño, como vamos a ver cuando hablemos de la sexualidad infantil, no le da asco jugar con las heces. Hasta puede pintar la pared con su caquita. Un niño está tan contento. Pero al adulto ya las heces le dan asco. Bueno, una perversión se caracteriza por eso, ¿no? No tiene asco frente a la caca del otro, ¿no? ¿Veis? Entonces, esos diques vienen a poner, digamos, a encauzar la pulsión sexual dentro del camino considerado normal. Y esos diques son residuos históricos de inhibiciones exteriores que se le han ido planteando al ser humano a lo largo de la psicogénesis de la humanidad, ¿vale? Como que a lo largo de la historia de la humanidad ha ido habiendo desde el exterior ciertas limitaciones al ser humano para ir encauzando su sexualidad, civilizando su sexualidad, ¿de acuerdo? Y eso que en un momento de la historia de la civilización humana ha provenido del exterior, nosotros ya lo heredamos. El niño ahora lo hereda desde que nace, ¿no? Y se internaliza. Es decir, nace en uno el dique del pudor, del asco, de la moralidad, aunque también con ayuda exterior, porque está la educación, ¿no? También desde fuera te dicen, no, eso no se hace, caca, niño, caca, ¿no? ¡Qué asco! Le dice al niño para que el niño vaya también desarrollando esos diques, ¿vale? Pero es una herencia de todo el desarrollo de la civilización humana, ¿vale? Se desarrollan tempranamente esos diques antes de que la pulsión sexual haya llegado a su máximo apogeo, ¿no? A todo su poderío. Pues esos diques van a ir naciendo en el niño para ir encauzando esa pulsión sexual, que no sea una cosa salvaje, ¿vale? Y va a marcar la dirección del desarrollo de esa pulsión sexual después en ese niño como adulto. Y cuando estudiamos las perversiones, sometiéndolas a un análisis, cuando psicoanalizamos las perversiones, vemos que se pueden descomponer. El análisis siempre que hace, como cuando os hacéis un análisis de sangre, ¿no? Sacan la sangre y ¿qué hacen? La estudian para ver los componentes de la sangre, ¿no? Descomponen. Bueno, pues el psicoanálisis es lo mismo. El paciente o el psicoanalizando empieza a hablar y ahí el psicoanalista, con la escucha del psicoanalista, va descomponiendo los elementos que están integrando esa posición psíquica de esa persona, ¿no? Su discurso. Entonces, cuando hacemos un psicoanálisis de las perversiones, vemos que se descomponen, es decir, que tienen una naturaleza compuesta, ¿vale? De aquí deducimos entonces que la pulsión sexual no es algo simple, sino que es algo complejo, algo que está compuesto por otros elementos, ¿no? ¿Y qué pasa en las perversiones? Pues que hay una regresión, y al haber una regresión, lo que es eso que se supone que tendría que ser la pulsión sexual adulta, compleja, ¿no? Compacta, se descompone en sus elementos componentes, ¿vale? Por eso queda fijado a un elemento, el voyerista, por ejemplo, solo al de mirar, se queda en ese elemento fijado. El masoquista, al del dolor. El sádico, al del causar sufrimiento, ¿no?
el exhibicionista al de exhibirse, pero son componentes que después van a unirse, ¿no? Van a compactarse para llegar a la sexualidad adulta normal, donde todos esos componentes formarían parte de lo que es el camino hacia el coito. ¿Vale? Entonces la perversión es un residuo de una evolución hacia el complejo de Edipo, que ya veremos más adelante, una vez reprimido el cual, el complejo de Edipo, surge de nuevo aquel de los componentes de la pulsión en las que el sujeto ha gozado más, ¿no? Si ha gozado mucho de niño con la sexualidad anal, por ejemplo, si frente al complejo de Edipo, es decir, cuando ya tiene que renunciar a determinadas cuestiones para pasar a una sexualidad más saludable, ¿no? Esto no se hace bien, puede producirse una regresión a la fase anal, que es donde tuvo un mayor goce, donde encontró un mayor goce. ¿Vale? Esto lo vamos a ver más despacio, pero para ir anticipándonos. Bueno, y ahora vamos a ver la pulsión sexual en los neuróticos, ¿vale? Porque hemos visto la perversión. La perversión es donde se hace manifiestamente y evidentemente perversa la conducta sexual de una persona, ¿no? El masoquista se expone para que le peguen y goza con que le peguen, ¿no? Pero es manifiesto, se ve, ¿no? Pero ¿qué pasa en la neurosis? La neurosis, ¿qué estamos hablando por neurosis? Pues estamos hablando de la histeria, estamos hablando de la neurosis obsesiva, estamos hablando de la fobia, estamos hablando de la paranoia, ¿vale? La psiconeurosis. Bueno, pues aquí lo que se ve a través del psicoanálisis, porque es la única manera de poder estudiar, analizar la vida psicosexual de cualquier persona, es el psicoanálisis. Bueno, pues vemos que estas psiconeurosis reposan en fuerzas de carácter sexual. Que la producción de la psiconeurosis se produce por fuerzas pulsionales sexuales. No es que participe de una manera importante, no, es que es la fuerza principal, la energía principal causante, productora de la psiconeurosis. ¿Vale? La pulsión sexual participa de manera constante y constituye la fuente de energía más importante de la neurosis, de forma que la vida sexual de estas personas, ¿no?, neuróticas o psicóticas, se exterioriza exclusivamente o parcialmente o predominantemente en sus síntomas. Esa es su vida sexual, sus síntomas, neuróticos, psicóticos. Es decir, sus síntomas son la expresión de su vida sexual. Y vuelvo a insistir, que todo el mundo tenemos rasgos neuróticos y rasgos psicóticos, que la neurosis y la psicosis ya es una cuestión de cantidad, ya se ha exagerado mucho algo, ¿vale? Pero que en todos nosotros están los mismos mecanismos que producen la neurosis y la psicosis también. Entonces, los síntomas nerviosos se van a fundar, por una parte, en esas exigencias de la pulsión sexual, ¿no?, que pulsan muy fuerte en la persona, y por otra parte, en la reacción del yo de la persona contra esas exigencias de la pulsión sexual. Es decir, hay un conflicto psíquico entre su pulsión sexual, que es muy fuerte, y su yo, que se enfrenta a la pulsión sexual, que trata de frenarla, ¿no?, que se resiste, que también es muy fuerte. Entonces se produce un fuerte conflicto psíquico en la persona. Y como consecuencia de ese conflicto aparecen los síntomas psiconeuróticos, desde lo más leves hasta lo más graves que os podáis imaginar. ¿Vale? Entonces, el psicoanálisis lo que hace precisamente es suprimir esos síntomas. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues lo hace partiendo de la hipótesis
de que esos síntomas son sustituciones o transcripciones de una serie de procesos, tendencias, deseos que han sido reprimidos. Es decir, que no han sido tolerados por la persona, esos deseos, esas tendencias sexuales, esos estados anímicos, la persona no los ha tolerado y entonces los ha reprimido. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en la histeria, que la vamos a tomar ahora como de ejemplo ejemplar de la psiconeurosis, ¿vale? También porque Freud comenzó estudiando la histeria, ¿no? Porque nos permite ver muy bien cómo funciona el aparato psíquico y la producción de síntomas. Entonces, los síntomas histéricos son sustituciones, transcripciones de esas tendencias anímicas, sexuales reprimidas que no han encontrado otra forma de expresarse, de manifestarse, de descargarse más que el síntoma. Entonces, estos complejos psíquicos, claro, como decimos, han sido reprimidos, no han sido tolerados por la persona y entonces se han reprimido. ¿Por qué no han sido tolerados? Pues porque le daba vergüenza, porque le daba asco, porque le parecía poco correcto, ¿no? Era inmoral y entonces reprimir significa no quiero saber nada de eso, ¿no? No me puedo permitir ni siquiera fantasear con eso, ¿no? Entonces lo reprimo. ¿Y reprimir qué significa? Alejarlo de la conciencia, pero no desaparece, porque está en ti, esa fantasía, ese pensamiento. Claro, uno cuando está en análisis, ¿qué hace? Se tumba en el diván y habla de todo lo que le pasa por la cabeza, porque además es la premisa del psicoanálisis. Usted hable, no se juzgue. Dígalo en voz alta, que yo tampoco le voy a juzgar, si lo que se trata precisamente es de que usted lo pueda hablar. Porque al hablarlo, ya esa fantasía, esa cuestión psíquica, anímica, se pone en palabras. Y es una manera de descargar eso, esa cuestión, ¿no? Ese deseo, esa pulsión. Pero ¿qué sucede? Que cuando uno lo reprime, no quiere saber de eso, tampoco va el psicoanalista a hablar de eso, ni se lo comenta a nadie, ni nada, no quiero saber nada de eso, esa cuestión no desaparece, se hace inconsciente. Y entonces, desde el inconsciente, escapa al control de la conciencia de la persona, pero sigue trabajando esa idea, esa fantasía, ¿vale? Sigue buscando su manera de expresarse, porque el inconsciente lo único que quiere hacer es expresarse. Es una energía psíquica, una pulsión sexual que está en nosotros y que busca salida, busca su manifestación, su expresión. Somos sexuales, somos psíquicos, es una energía muy fuerte, muy potente en nosotros. Entonces va a buscar su expresión. Si no encuentra la vía de expresión más saludable, que sería ponerlo en palabras, más adulta, digamos, más madura, más humana, porque no hay nada más humano que la palabra, ¿no? De hablar. Si no encuentra esa vía, va a encontrar otra. Va a descargarse como sea. Y generalmente es, en el caso de la histeria, la vía del síntoma, de hacer un síntoma. ¿Vale? Entonces, en la histeria, el mecanismo que se tiende a utilizar es el mecanismo de la conversión. ¿Qué significa esto? Pues que ese afecto, esa energía que no ha podido ligarse a palabras, se convierte por inervación somática en un síntoma en el cuerpo, ¿no? Y entonces cuando aparecen las parálisis histéricas, los vómitos histéricos, las convulsiones histéricas, los trastornos funcionales en la mujer, de la menstruación, o las infecciones vaginales, o ¿no? Toda una serie de síntomas, las contracturas, que son histéricos. Es decir, que porque esa afectividad no se ha puesto en palabras, se pone en el cuerpo. ¿Y por qué son histéricos? Porque vas al médico y el médico no encuentra una justificación de esa parálisis o de ese dolor que tienes en el brazo, en el pecho, en la cara, una neuralgia o un tic
o no hay una justificación orgánica, sino que es histérico. Muchas de estas parálisis que luego comienza la persona a andar y dicen milagro, milagro, no, será una parálisis histérica, ¿no? Es que existe ese mecanismo de la conversión, porque la mente y el cuerpo están unidos. Nosotros los separamos para estudiarlo, ¿no? La medicina se ocupa del cuerpo y el psicoanálisis de la mente, pero la mente, el psicoanálisis se ocupa también de esa mente que tiene efectos en el cuerpo, que produce síntomas en el cuerpo. Y la medicina, afortunadamente, la nueva medicina ya tiene en cuenta el psicoanálisis, ya los médicos empiezan a estudiar psicoanálisis para ver de dónde proceden los síntomas de ese paciente con el que le está contando, ¿no? Lo que le pasa, para hacer diagnóstico diferencial entre la histeria, la enfermedad orgánica, la psicosomática, que son 3 estructuras distintas, ¿vale? Entonces, el hallazgo del psicoanálisis, y imaginaos cuando Freud empezó a decir esto, a principios del siglo XX, todo el mundo escandalizado, ¿no? Claro, de decir, mira, es que hay síntomas, hasta síntomas corporales, que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con una sexualidad reprimida, y que esos síntomas son sustitutivos de esas tendencias que toman su fuerza, su energía de fuentes pulsionales sexuales. Bueno, si nos centramos en el caso de la histeria, seguimos como ejemplar de la psiconeurosis en general, vemos que el carácter histérico pues muestra una represión sexual mayor de lo que sería saludable y a la vez un desarrollo exagerado de la resistencia contra la pulsión sexual. Es decir, que todos nosotros somos más moralistas de lo que creemos y más inmorales de lo que nos podemos imaginar. ¿Vale? Y todo eso se da en nosotros, como un cóctel, ¿no? O sea, luego está la conciencia que ve esto, ¿no? Pero además de la conciencia está el inconsciente, que es infinitamente mucho mayor que nuestra conciencia, que es lo que somos capaces de percibir. Y ahí en el inconsciente está pues todas nuestras tendencias inmorales, perversas, que están reprimidas porque no queremos saber nada de ellas, ¿no? Y luego está nuestra moral, que también hay una moral inconsciente que es brutal, es exigente, tiránica, dictatorial, ¿no? Y esa moral inconsciente sí que sabe de esas tendencias inconscientes perversas en nosotros. Entonces, claro, es una guerra, es un conflicto, a veces a muerte, en uno, ¿vale? A veces uno no se deja vivir la vida, no se deja gozar la vida. Vive muerto en vida. Hay personas que viven así, no pueden disfrutar de nada, no se dejan disfrutar, ¿no? Y bueno, pues eso es por su conflicto psíquico interior. Y claro, y también eso produce síntomas. Hay muchas personas también que tienen sus síntomas y llevan sus síntomas con una conformidad, ¿no? Me ha tocado esto, me ha tocado, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida, ¿no? Con sus sufrimientos, sus síntomas, y bien así. Pero claro, lo que no saben es que ese síntoma es una satisfacción sustitutiva de un deseo sexual reprimido. O sea, que ya esa es su sexualidad, que ahí está lo sexual. Entonces, al mismo tiempo que hay sufrimiento, pero hay goce. Por eso cuesta tanto quitarse un síntoma, por eso cuesta tanto ir al psicoanalista, porque hay goce también, y uno no quiere saber. O sea, lo que más nos cuesta a las personas es saber de nuestro inconsciente y de hasta los propios psicoanalistas. Digo, porque es lo menos aceptado en nosotros, ¿vale? Pero es el producto de esa sintomatología, de ese sufrimiento, de eso que no te deja disfrutar, ¿vale? No te deja vivir bien, ¿no? Porque vives, pero bueno, un porcentaje así frente a lo que podría ser tu goce y tu disfrute, ¿no? Bien, entonces en la histeria vemos que está ese conflicto. Hay una pulsión sexual muy fuerte, pero a la vez una resistencia fuerte contra esa pulsión sexual. Entonces vemos en estos enfermos
una aversión total a pensar en cuestiones sexuales, ¿no? No pueden pensar, o si lo piensan enseguida lo reprimen. Lo que da como resultado muchas veces que se mantengan en total ignorancia sexual hasta los años de la madurez sexual. Claro, años en que después viene la vida sexual adulta, madura, y se tienen que enfrentar a la sexualidad por las exigencias exteriores y bueno, pues ahí aparecen muchos síntomas, ¿no? Con la pubertad o con la madurez sexual. Bueno, a la mujer hasta hace poco se le reprimía mucho la sexualidad, muchísimo, ¿no? Y cuando digo la sexualidad digo simplemente pensar en lo sexual, hablar de lo sexual. Y claro, eso también producía mucha represión del pensamiento, porque si te prohíben, fijaos que los niños, como vamos a ver cuando hablemos de la sexualidad infantil, lo que les mueve a querer saber, su curiosidad, a querer estudiar, a querer conocer, a crecer, es la curiosidad sexual infantil. ¿De dónde vienen los niños? ¿Qué hacen papá y mamá por la noche cuando se meten en la habitación? ¿Qué hacen un hombre y una mujer casados? ¿No? Todo eso es lo que a ellos les mueve su curiosidad. Bueno, esa curiosidad infantil es la curiosidad que después nos va a mover de adultos, el pensamiento, el querer saber, ¿no? El querer pensar las cuestiones, ¿no? Pero claro, si a los niños se les reprime la curiosidad sexual infantil, se les reprime el pensamiento. Cuando no se les deja hablar de una cosa, eso no se puede, eso no se puede. Y a la mujer hasta hace muy poco se le ha hecho eso, se le reprimía pensar en las cuestiones sexuales y entonces se le reprimía el pensamiento. Cosa que con el hombre no era tan así, ¿no? Porque también, ya veremos en otros cursos, la doble moral sexual que existe, ¿no? Para el hombre y para la mujer. Que ahora ya no es tan así, ¿por qué? Porque gracias a Freud, gracias al psicoanálisis, hemos podido pensar estas cosas y Freud fue el primero que le dijo a la mujer, hable con libertad, diga usted todo lo que le pasa por la cabeza, no se ponga límites, no se juzgue, hable, que eso es saludable para usted, póngalo en palabras, ¿no? Entonces ya, afortunadamente, desde 1900 hasta ahora han pasado 120 años. Y eso, nosotras mujeres, hoy en día, afortunadamente hemos nacido en otro mundo, donde ya había psicoanálisis. Pero hace 120 años, pues era otra cosa, sobre todo en las sociedades como las nuestras, que son sociedades victorianas, que hemos pasado por una fuerte represión de la sexualidad y del pensamiento, ¿no? Porque incluso el Renacimiento era más libre para pensar la sexualidad, pero luego vino una época dura de represión. Bueno. La contrarreforma, Trento cambió muchísimo. Concilio de Trento. Con la contrarreforma hay un cambio tremendo en los planteamientos, hasta incluso... Claro, ahí se le dio a la mujer el alma, se le otorgó alma. Hasta ese momento no tenía alma la mujer. Fijaos qué reciente es eso, ¿no? Bueno, entonces, claro, el psicoanálisis, ¿qué logra descubrir? Mediante el análisis, la descomposición del discurso del paciente, porque cuando llega el paciente al análisis, el psicoanalizando, ¿qué hace? Empieza a hablar y viene con un discurso, con su sintomatología, con su ideología, con su pensamiento, pero cuando se le invita a hablar libremente, que es lo que se hace en psicoanálisis, pues ese discurso, esos síntomas se empiezan a descomponer y ya vamos viendo con qué tiene que ver cada uno de esos síntomas, cada una de esas cuestiones, ¿no? Empieza a descomponer todo, ¿no? Empieza a analizar. Y entonces ahí descubrimos ese misterio, el misterio de sus síntomas, y era esa contradicción, ese conflicto psíquico interior y exterior, porque no solamente es interior, es que toda su vida está tocada por ese conflicto psíquico. Sus síntomas pueden ser a nivel corporal, a nivel social, a nivel de relaciones amorosas, familiares, en todo lado, está tocado por su psiquismo todo, ¿no? Entonces ahí se descubre ese misterio, ese enigma de sus síntomas.
Se descubre esa necesidad sexual superior a la normal, porque en los neuróticos, ¿no?, hay una necesidad, es una necesidad sexual superior y a la vez esa inhibición superior también, esa moralidad excesiva. Bien. La relación entre neurosis y perversión. Hemos hablado de la perversión, donde es todo manifiesto, esa sexualidad anormal es observable, manifiesta, y vemos en la neurosis que es justo al contrario, es esas tendencias perversas reprimidas, inconscientes. Por eso decimos que la neurosis es el negativo de la perversión, porque en la neurosis esas tendencias perversas están reprimidas totalmente y como consecuencia da lugar a los síntomas. ¿Vale? En el perverso está exteriorizado, es visible. No hay represión, sino que hay regresión, más bien, en el perverso. Lo realiza como si fuera un niño, esas tendencias infantiles las realiza, pero claro, no es un niño, es un adulto y está perseguido por la ley. Algunas de esas perversiones no se pueden hacer, están incluso perseguido por la ley porque es un adulto. Si fuera un niño, oye, pues se lo permitiríamos, pero a un adulto no. ¿Vale? Las fantasías de los perversos conscientes, que a veces se transforman en actos, los temores delirantes de los paranoicos, ¿no? Los temores delirantes de los paranoicos también son fantasías sexuales, generalmente homosexuales, reprimidas, porque el paranoico no se tolera una tendencia homosexual, ni una fantasía homosexual, la reprime, y entonces ¿qué hace el paranoico? Por un mecanismo que se llama de proyección, lo proyecta en el otro. No soy yo quien le desea a él, ¿no? En caso de un hombre, no soy yo quien lo desea a él. Él me persigue a mí, me odia, me quiere matar, ¿no? Me insulta, habla mal de mí con otra gente. Ese es el mecanismo de la proyección. Lo que yo no acepto en mí, lo tengo reprimido, lo proyecto en el otro. Entonces el paranoico es así, el paranoico piensa que el otro le persigue, que él es el centro del complot universal contra él, y además desarrolla, cuanto más grave la paranoia, más fuerte es la represión, más delirios desarrolla, ¿no? Bueno, entonces también las fantasías inconscientes de los histéricos, como hemos dicho, la histeria lo que hace es que esa fantasía la reprime y entonces se hace inconsciente y se transforma en síntoma. Bueno, pues vemos que en todos ellos, tanto en lo que el perverso realiza en acto, la fantasía inconsciente del histérico, el delirio del paranoico, coinciden hasta los más mínimos detalles, pero cada uno hace cosas distintas con eso. ¿Vale? La pulsión sexual de los psiconeuróticos muestra todas las perversiones que hemos estudiado, como desviaciones de la vida sexual normal y las manifestaciones de una vida sexual patológica. La pulsión muestra todo eso cuando hacemos el análisis, pero que está reprimido. Y luego en el hombre normal, en el hombre sano, ¿cómo sería? Ya decía Platón, ¿no? El hombre sano se conforma con soñar lo que el perverso lleva a la realidad, ¿no? Es decir, sano lo sueña. El sueño también es una manera de realizar esos deseos inconscientes, infantiles y reprimidos. Todo el mundo soñamos, ¿no? Así que quiere decir que todo el mundo tenemos esos deseos infantiles reprimidos. Sueño es, digamos, el síntoma universal, un síntoma sano, ¿no? Entonces, en la vida anímica inconsciente de todos los neuróticos se comprueba una tendencia a la homosexualidad. En todos los neuróticos hay una tendencia a la homosexualidad, hay tendencias a fijar la libido en personas del mismo sexo, pero es una tendencia inconsciente, es una tendencia reprimida. No quiere saber nada de eso, no lo acepta. ¿Vale? En el psiquismo inconsciente de los psiconeuróticos
actúan como agentes de producción de síntomas todas aquellas tendencias, todas aquellas extralimitaciones anatómicas que hemos estudiado, particularmente aquellas que van a elevar a la categoría de zona genital a las mucosas labiales, bucales y mucosas anales, ¿vale? Que ya veremos por qué cuando estudiemos la sexualidad infantil, por qué el orificio anal o el orificio de la boca pueden adquirir las características de órgano genital. Bueno, lo hemos visto en las perversiones, ¿no? En las transgresiones anatómicas. Y entre las causas de formación de los síntomas psiconeuróticos van a jugar un papel muy importante las pulsiones parciales que dijimos, es decir, los pasos previos, los preliminares para llegar hasta el coito, ¿no? Esos preliminares que en una relación sexual normal van a servir como de excitación para llegar al coito, en el caso de las perversiones y de los síntomas psiconeuróticos van a tener un papel muy importante. Eso que decíamos, la pulsión a la contemplación, a la exhibición, la pulsión activa y pasiva de crueldad. Esta última pulsión, la de crueldad, es muy importante para comprender la naturaleza dolorosa de los síntomas, ¿no? Porque en los síntomas hay un goce masoquista también, ¿vale? Y también sádico, porque además los síntomas siempre tienen dedicatoria, siempre son para alguien, ¿eh? La enfermedad psiconeurótica tiene dedicatoria, que no la vamos a descubrir hasta que la persona no se psicoanaliza. Y lo va descubriendo ella, porque tampoco se trata de que lo descubra el psicoanalista, es la propia persona la que se psicoanaliza para llegar a un autoconocimiento y una autotransformación. Es decir, que nadie puede cambiar a nadie. Aquí es uno el que dice, quiero transformarme, quiero cambiar. Y entonces tiene que hacer un trabajo para cambiarse. Para eso solicita la ayuda de un psicoanalista para poder psicoanalizarse, pero fijaros qué complejo es. Que uno tiene que luchar contra sus propias resistencias a conocerse, ¿no? Porque tantos años siendo como es uno, ¿no? Tantos años trabajando esos síntomas o esa manera de gozar, que puede ser neurótica, infantil, pero claro, ahora quiere cambiar porque no le va bien o porque se da cuenta, ¿no? De que le limita la vida. Entonces es un trabajo, que a veces los pacientes llegan al psicoanálisis y dicen, ¿y usted no me dice nada? ¿No? ¿Y cuándo me va a decir algo? ¿Y cuándo? Ah, pero es que si solo tengo que hablar yo, ¿no? Dicen, no, pero es que no, es que se tiene que psicoanalizar. Tiene que hablar para poder llegar para que le podamos interpretar, para poder saber de esas cosas inconscientes en uno. Es un trabajo. Bueno, entonces la crueldad, esta cuestión de la crueldad está muy implicada en el tema de los síntomas, en el dolor que producen los síntomas y también en la transformación del amor en odio, ¿no? O de tendencias cariñosas a tendencias hostiles, que esto lo habréis visto, seguramente que os ha pasado alguna vez con las personas a las que amáis o queréis, que hay algo que no sale como esperáis, os dice una frase que no sé qué, o hace algo, y qué fácil es pasar del amor al odio, ¿no? De la tendencia cariñosa a la tendencia hostil, ¿vale? Porque eso también es ese paso de la crueldad de activa a pasiva. Está también muy implicada. Por ejemplo, en la paranoia eso se ve muy claro, porque decíamos que la paranoia es una tendencia, un amor hacia una persona de un mismo sexo, no reconocido, no aceptado, reprimido y proyectado, transformado en lo contrario. Lo proyecto, no soy yo quien le amo, es él el que me persigue, me quiere matar, me odia. ¿Ves? Transformación de amor en odio y proyectado. Y es que el aparato psíquico es así, es muy lábil, funciona así, como uno esté posicionado de manera un poco paranoica, ¿no? Haya caído ahí en esa posición después del complejo de Edipo, pues tiende a interpretar así la realidad, ¿no? Todo lo suyo que no acepta lo hace así, proyecta en el otro, es el otro, son los otros. Se podría llamar el cortejo psíquico, ¿no?
Claro. Claro, claro, cada uno tiene su... forma de cortejar. ¿Sí? De buscarse. Entonces, claro, para una escucha especializada te llega una persona que te habla así, ¿no? Y otro día te habla de otro así y tal, y paranoico. Claro. Paranoico. Tendencias homosexuales reprimidas. Por eso vosotros ya la escucha ya os va a ir cambiando, se va a ir transformando. Ya no sirve eso de... No sirve, no son los otros, no es la sociedad, no es fueron mi padre y mi madre, no. Bueno, habrán participado y participarán, porque ya sabemos que la sociedad es injusta y bla, 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 bla. Pero uno, si todo lo que te está pasando a ti, tiene que ver contigo. Tiene que ver contigo, si no, no te estaría pasando a ti. Así que, pero lo bueno de psicoanálisis, la maravilla de psicoanálisis es que te da la oportunidad de saber cómo tú estás implicado en eso que te está pasando y de poder transformarlo. Eso es lo maravilloso. Que te cambia la vida, que te cambia a ti, ¿no? Tu vida psíquica. Y claro, si cambia tu vida psíquica, te cambia toda la vida. Te cambia toda la vida. Bueno, entonces... Otras conclusiones es que cuando descubrimos en el inconsciente uno de estos instintos, una de estas tendencias pulsionales reprimidas, ¿no? Por ejemplo, el amor, vemos en la conciencia la otra exagerada, el odio. Así que, por ejemplo, si amáis mucho a una persona exageradamente, uno debería preguntarse si no hay tendencias hostiles hacia esa persona reprimidas. O al revés, lo odio muchísimo. Tengo un compañero de trabajo que es que le tengo un odio, o a mi jefe lo odio. Bueno, también habría que preguntarse si en el inconsciente no hay un amor reprimido hacia esa persona. ¿Vale? Que siempre se dan esos pares antitéticos que cuando uno está reprimido, el otro en la conciencia parece más intensificado. Por ejemplo, yo qué sé, un exhibicionista inconsciente es al mismo tiempo un voyeur. Y en los casos de psiconeurosis en general hallamos una gran cantidad de esas pulsiones perversas y además aparecen huellas de todas las demás, de todas las restantes. Y la intensidad de cada uno de ellos es independiente de las demás, ¿no? Porque se ha producido una descomposición, una regresión a un momento de la sexualidad previo a la madurez sexual o a esa sexualidad genital compuesta que vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, entonces esto nos empieza a hacer pensar, ya le hizo a pensar a Freud acerca de las pulsiones parciales y las zonas erógenas. ¿Vale? Héctor Rojas dice, es decir, que el inconsciente es autónomo y no ve ni respeta lo cultural. Claro, el inconsciente es autónomo. Autónomo. Funciona en nosotros y sobre todo cuando no lo trabajamos. Porque ya cuando uno empieza a psicoanalizarse, empieza a trabajarse, empieza a autoconocerse. Es decir, por interpretación, ¿no? A medida que te van interpretando, empiezas a saber más acerca de tus deseos inconscientes. Y ya puedes hacer otra cosa. Y así te dicen, no, mira, tus celos, estás celoso no porque tu mujer hable con otro hombre, sino porque tú deseas a ese hombre. Te puede sentar mal, te puede sorprender la interpretación, puedes decir, este psicoanalista, pero está loco. Puedes decirlo, pero ya te han dicho la frase, ya no eres, ya no es inconsciente eso. Ya te ha tocado de alguna manera esa frase. Por lo menos tienes que parar a pensarlo, a escucharlo, ¿no? Que tus deseos pueden estar implicados ahí. Y también se expresa, ¿no? A través a veces de la pintura, del arte, ¿no? Claro. Es una forma de expresión. Darle salida, ¿no? Claro, esa es la sublimación. La poesía. La poesía, el arte, la pintura, el baile, la canción. Esa es la sublimación, es decir, con esas mismas tendencias expresar esa es otra sexualidad sublimada. ¿Por qué sublimada? Porque haces una cosa sublime además con tu sexualidad. Haces una cosa sublime quiere decir que otros pueden gozar también de eso que tú
que tú haces. Lo socializas, se lo das a los otros. Eso es sublimar. Y es con las mismas tendencias, con la misma hostilidad, con la misma crueldad, ¿no? Cuando pegas al cuadro con la paleta y le tiras la pintura, es la misma crueldad, pero puesta en la sublimación. Una mujer una vez dijo, y fui durante un tiempo a un taller de pintura, y dijo, yo antes de pintar estaba enferma. Claro. Es curioso. Claro, exacto. Es así. Así que, claro, el psicoanálisis también, ¿qué hace? Abre las puertas a la creación. Luego tú, si quieres, entras. ¿Por qué? Porque levanta las represiones. En cuanto empiezas a psicoanalizarte, esa energía que estaba puesta en reprimir, al hablar de eso ya no tienes que reprimir. Esa energía que estaba secuestrada en la represión se libera y la puedes poner en otros caminos, en otros lugares, ¿no? En el arte. Todo el mundo es un poeta reprimido. Todo el mundo puede escribir poesía, todo el mundo puede pintar, todo el mundo puede bailar, pero está reprimido esa sexualidad. Hay que hacer un trabajo para... El otro día estuve leyendo lo de que decía cuando una persona hablaba sola estaba loca. Y he estado leyendo una cantidad de cosas que a través de lo que sentimos y lo que nos hace daño, hablarlo o dar esa contestación por alguna persona que quisiéramos, digamos, decírsela o que no llegas, pues que tiene unos bienes estupendamente. ¿Es verdad eso que de hablar las personas? ¿Hablar solo? Sí, hablar. Vamos a ver. Entonces, quería... Es que hay una corriente ahora de eso, dice, hay que hablar aunque sea solo, ¿no? Sí, lo que tienen ellos no pueden. Claro. Solo no se puede nada. ¿Cómo va eso? Solo no se puede nada. Somos seres sociales, somos sujetos sociales que necesitamos de los otros para todo. También para hablar, también para que nos escuchen, ¿no? Una escucha especializada, porque ni siquiera tampoco es lo mismo hablar con un amigo, o con tu padre, con tu madre, con tu hijo, que hablar con un psicoanalista. No es lo mismo tampoco, ¿no? Porque detrás de un psicoanalista hay un método, hay una técnica, hay una escuela, hay psicoanalistas más grandes, hay psicoanalistas iguales, hay menores, hay el psicoanálisis del psicoanalista, las supervisiones del psicoanalista, las clases del psicoanalista, ¿ves? Es una institución escuchando a la persona que viene a hablar. Es un hecho exquisitamente comunitario el psicoanálisis. Es una cosa que parece tan privada, ¿no? Que es dos personas que se meten a una habitación y una habla y otra escucha. En realidad es toda una comunidad escuchando a esa persona que decide psicoanalizarse. Muy social el psicoanálisis. Entonces, no podemos estar de acuerdo con esa cuestión de que uno hablando solo, es que es la locura, eso sí. Hablar solo te lleva a la locura. La soledad es nefasta. No, hablaba como en un momento que tienes una energía y algo que te explota y no lo tienes en interior y lo quieplas y lo dices tú en alta voz, exterior, una tristeza, una cosa, algo que... No sé, no. Eso está leyendo yo, cosas de... Sí, es que ahora no sé hay unas claro, tendencias en internet muy ponen de raras. todo lo que... Sí, son raras. Yo creo que hay que tener cuidado con esas cosas, ¿eh? Conseguir esas... Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque no todas esas sugerencias ni están contrastadas ni son saludables, ¿no? Hay que tomar todas esas cosas con precaución, ¿vale? Pero sí te recomiendan muchas veces lo de escribir, cuando te sientes muy mal, escribirlo y cuando haya pasado un tiempo volver a leerlo y dices, qué tonterías, cómo podía sufrir yo por eso. Eso sí te lo recomiendan mucho. Sí, se puede escribir, claro, sabiendo que eso es escritura, eso no es poesía, por ejemplo. No, es escribir. Bueno, si te sale en poesía, maravilloso, sí, no, pero... Claro, porque también hay personas que escriben ahí su neurosis. Sí, ¿no? escribe lo que sientes en ese momento. Y qué desgraciado soy, que me ha escupido eso en la cara y mentira, ni te has leído nada. en el papel. Claro, se y queda luego ahí. yo Sí.
recomiendo psicoanalizarse. Pero estamos hablando de casos de enfermedad o No hace falta estar enfermo. No, porque normalmente las personas sanas se reúnen con sus amigos, se toman un café, hacen una buena charla y con eso tienen bastante. Bueno, Sí, pero los problemas... Es que no podemos- Muy bien, no te escucha nadie, ¿eh? No, eso no. De cada 100 personas te escucha una o Que dos. si tienes amigos como... Es que nadie oírnos y nadie quiere escuchar. Depende del círculo No, que depende tú del tienes. sitio y con la gente que te No, mueva. no, y Yo escuchar tengo no amigos que me escuchan. Mucho Yo menos. también, y los padres Pueden también, oír, por pero no suerte escuchar. uno ha tenido Yo creo padres que sí que le que han te escuchan, escuchado, pero tú eres el y que no otros puede que escuchar. no. No. Sí, se No, puede no, decir. escuchar. Si hay personas que vas por la calle, hola, buenas, ¿qué tal? No. Ay, pues mira, que estoy mala, me han No, operado eso de no, esto y no sé no, qué. no, eso. Ay, bueno, chicas, bueno, Ale, que me voy, que tengo prisa. No, Se le está estamos poniendo hablando- uno en eso y esa No persona estamos hablando se está de esas desentendiendo y cosas. no... Estamos hablando Si es una de- persona que te escucha, ahí sí que te ha pasado 3, 4, 5 minutos, te escucha. Que no. Porque para eso no te pregunte cómo está. Si no quiere escucharte lo que tú estás diciendo, Cortesía social. ¿cómo está? Cortesía social, claro. Sí, claro, Pues esto coge y no es no, interés que personal. tengo prisa. Hola, Bueno, chica, ¿cómo me estás? voy. Se Pues nota no que tú quiere lo que le decir estás nada. diciendo no le ha, no, como ser humano, no le ha llegado. No se escucha hoy. Hay un tanto por ciento, pero no se escucha. Yo no lo digo así, yo al revés. Yo veo que sí, yo sí tengo gente que me escuche, pero esa mía la Hombre, que yo no me meto a cuesta todo, pero decir que se escucha muy poco hoy día. Claro, también hay que No, preguntarse desde dónde te están escuchando. Desde su experiencia personal. Claro. Cuando es un amigo, pues normalmente es eso. ¿Qué te pasa? Desde ¿Qué tal? la Cuéntamelo. amistad Y que tú son. eres el que no puede contárselo, a lo mejor porque te estás ahí reprimiendo. Si te cuento de verdad lo que estoy pensando, pues ni te cuento. Claro, Pero escucharte es sí la- te es- escucha. O sea, pero usted lo mejor busca y que le escucha a un amigo, claro. Claro, por es eso que me ya refiero está a eso amigos. hecho. Claro. Claro, amigo. Está guisado. Yo hablo en términos generales. No, los demás no. Lo que es el ser humano en sí. Yo entiendo lo que ella quiere decir. Aquí están los Como amigos ser humano, y- claro. Tenemos que ser todos, escucharnos, ser y ayudarnos sí, Eso que- psicológicamente. eso Que es ella muy duro y plantea- muy difícil. Eso que ella plantea es entendible. Y es entendible muy fácilmente. Vivimos en una comunidad de vecinos y podemos vivir 20 años. Que son 20 años. Es decir, viéndonos todos los días, saliendo todos los días, supuestamente saludándonos, y vivimos totalmente en un nivel de incomunicación absoluto. Es decir, por tanto yo siempre digo que el escuchar eso que ella hablaba, que ella reclama, que es un deseo de todo ser humano, es decir, sentirse escuchado, eso no existe en esta sociedad. Eso no existe, eso es una gran falacia, porque realmente vivimos a una velocidad tal que no nos da tiempo ni para escucharnos nosotros mismos, lo que pueda hablar nuestra conciencia. Es decir, porque eso se está viendo todos los días. Todos los días. Vives en una comunidad de vecinos y tú dices, oye, fulano, y este y el otro, y te has enterado si aquel se murió y no sé qué. No, oye, te enteraste que fulano está enfermo, que está, o que mira, que está ingresado a una clínica de semen. No me digas. Pero no me digas como esto es un vaso de agua y sigue. ¿Te das cuenta? Y yo creo que ese es el principio que se está produciendo en este momento. No hay escucha de ningún tipo. Eso es una gran mentira. Te encuentras a una supuesta amistad, chocas con ella, te separas y no queda nada. No queda absolutamente nada. Porque tenemos el teléfono lleno de WhatsApp y la comunicación nada más que es virtual. Yo te paso un WhatsApp, tú me pasas el otro, yo te quedo, no sé qué, pero realmente no hay una comunicación real. Y esa comunicación que se está produciendo en este momento es totalmente alienante. Es de una alienación total. La comunicación de WhatsApp yo creo que es lo peor que ha entrado en este mundo de la comunicación. Porque no nos vemos. Lo único que nos interesa es que nos vean. Yo te mando una foto, mira cómo está mi nieta, yo te mando una foto porque estoy en la playa, yo te mando una foto porque mira cómo estoy, porque si estoy bien o estoy mal o estoy regular. Pero casi siempre todo el mundo mete una fachada, una imagen que no es la real, porque la real la esconde. Es decir, vivimos nada más que de forma virtual, ¿te das cuenta? A través de una imagen representativa del bienestar. Tú le preguntas a una persona y nadie es capaz de decirte
Oye, mírate, me pasa esto, lo otro. Todo el mundo, ¿cómo te va? Ah, bien, 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 muy bien, muy bien. Eso lo he sentido yo en mi propio trabajo, conversando con mi compañera. Oye, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Pero bien. Sí, 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 muy bien, muy bien. Y de pronto entonces, cuando se un poco baja la tensión, te dice, bueno, es que no sé qué, esto no me va tan bien, que yo no sé cuándo. Entonces, ¿para qué me expresas una cosa primero para después decirme la otra? Porque nada más que vivimos eso, vivimos de la apariencia total, pero no de la esencia. Ese es mi criterio personal. Nos vamos del tema a veces, ¿no? Nos vamos un poco del tema, ¿no? No nos vamos, porque según el ser humano nos dirigimos, amamos, queremos, y según nos comportamos, influye, como dice la profesora, que la sexualidad, claro, no es solamente hacer sexo. La sexualidad influye mucho, porque si yo tengo una pareja que hago mi sexo bien, todo, me quiere, me ama, me dulzura, y vengo aquí, y otra persona ha sido maltratada por su pareja, esta falta de cariño, de todo, ante las contestaciones, el comportamiento, una persona no actúa igual que la otra. Y dice, hay esta persona que es simpática, que no sé qué, que no sé cuánto, pero esa tiene dentro de sí un sufrimiento, unas cosas, una descarga. Y no somos todos, porque los médicos están hartos de decirlo. Los abrazos, los besos, las caricias, los achuchamientos, hombre, de tu pareja, de tu madre, de tu hermano, eso ya lo sabemos, y de las cosas de atrás. Pero ideal, todo el mundo lucha por la pareja, porque lucha, y se separan y quieren encontrar otra pareja. Y el ser humano no puede vivir, el hombre no puede vivir solo, que ya lo dijeron las religiones y todo. Como dijo usted, encontrarte y hablar tú solo, es que eso no te llena, quieres compartir. Y las dos personas quieren, todo el mundo lucha por tener una pareja, porque le enriquece. Dijo una vez una psicóloga que discutir en las parejas y vivir así, en esa cosa de discusión, no riñas, que eso daba vida y daba como salud, y daba eso para esa energía de luchar y de vivir. Existe el sexo, la compañía, la salida. Es que una pareja de verdad que es una pareja todo. ¿Entiendes? Porque mis padres tendrían 90 y tantos años y siempre lo decía, uy, es que un matrimonio, que de verdad es un matrimonio, es que se vive una vida plena. Y claro, la vives hacia luego tu entorno de amigos, conocidos. Si tiene usted una vida plena, luego usted va con ese corazón y con esa simpatía. Estoy bien, tal, y todo abierto. Es muy diferente según se viva la vida. Y este señor pues lleva mucha razón, porque claro, una persona no me va a escuchar siempre la misma persona con el mismo arre, porque eso es una droga, chaca, que está machacando, pero hay cosas y momentos. Si no quieres escuchar, no preguntes nada. Vamos a hacer esta... Igual que pasa los besos y tanto saludar. Besos y besos saludar. Pero si alguna persona quiere casi darle beso en la cara y casi te la restriegan, porque esa hipocresía, porque eso es hipocresía muchas de los besos. No es verdad esos besos. Yo doy besos cuando quiero y los deseo. Y no quiero que me sean rechazados. Y los doy de verdad. Pero es que esos saludos que no son ni saludos ni son nada. Los hombres tienen muchos saludos que si se dan en la espalda y todo, y se aprietan fuertemente las manos. Los hombres sí se dan un saludo bonito entre ellos. Pero hay un beso entre las mujeres, entre hombres y mujeres y todo, que son besos banales, que estás deseando llegar a la persona, darle un beso de verdad, y te dan como una cosa, como si tuvieras tú ahí una epidemia. Que hay muchísimas naciones, muchísimos pueblos en lo que no existe la costumbre esa de darse un beso. Yo lo mejor te veo y no te doy un beso y te lanzo una sonrisa preciosa. ¿Qué? ¿No es más bonito eso? Porque si yo con usted no tengo un cuento ni nada, hay cierto grupo de personas el que se besan si quiere besar, pero hay otras personas. Yo yo la veo a usted, le doy una sonrisa. Simplemente con la mire y la escuche, eso es mucho más que un beso. Pero eso es social. Por ejemplo, en Gran Bretaña, yo no sé, yo he vivido allí mucho tiempo, ahora no sé si es así o no.
tú ibas a dar un beso a alguien y se echaba para atrás, porque Claro, me va a morder o me va a hacer porque no algo, está, porque no es cultural No, pero para aquí ellos. mucha gente también se nota no, que le dan como asco. que ¿Asco toquen de qué? un brazo o cualquier cosa así, para ellos es un rechazo grandísimo, cualquier cosa Claro, en y darle un beso a un tienes que niño empezar que la aquí otra, ¿no? es común y corriente. Bueno, hay países en los que esto Sí, se eso ve no. malísimo, Eso darle no un es- beso a eso niños. mucho lo mediterráneo, esta semana en otras practiquemos, culturas no. veamos las diferentes escuchas, cómo nos escucha la gente y cómo escuchamos nosotros a los demás. Para que veamos que hay distintas escuchas. No lo mismo si uno va al médico, cómo te escucha el médico, que cuando va a la tienda, cómo te escucha el tendero, cómo te escuchan en el trabajo. Veamos eso de la escucha, intentemos, ¿vale? Y hacer que yo digo que no en ningún momento estás capacitado para estar escuchando a una persona que te cuenta un problema. A lo mejor tú estás en tus propios problemas y no es el momento para que una persona te escuches, o sea, que te diga el problema, ¿sabes? Sí, ya, pero eso es lo de que te preguntan, hola, ¿qué tal estás? Y a tú haces una pregunta, yo voy escuetamente a eso, ¿no? Para que me entiende usted, que usted lleva razón, pero que yo lo que digo, si tú me preguntas a mí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si no me lances esa pregunta, No, la y respuesta si yo me es muy encuentro bien. como sea, pues te lo digo, yo te digo la verdad, porque si lo que dice este señor, no usar la hipocresía de decir, bien, no sé qué, para la sociedad. ¿Qué pasa? Que porque la sociedad a lo mejor le dices tú que está mal, se va a alegrar. Yo pienso que una persona buena no se alegra que tú te encuentres mal, ni que no tengas trabajo, ni que no. Una persona buena no se alegra de lo malo tuyo, pienso yo. Creo que ahora mismo estamos en una sociedad de individualismo. Sí. Pues a mí me pasó que en mi portal un señor, ¿qué tal? Está trabajando y me dijo, se confesó, ay, pues llevo 2 meses que me han despedido y estoy en el paro. ¿Qué pasó? Que se lo dije yo a mi marido. ¿Y qué pasó? Que mi marido le ayudó en el trabajo donde estaba ahí. ¿Qué pasó? Que al día siguiente lo llamaron a trabajar. Si ese señor no me cuenta a mí, y yo que me moví, quise, me dio por eso, se lo conté a mi marido y mi marido le llevó a tal. Y lo llamaron, porque él el trabajo que tenía y lo que necesitaba en esa empresa, le metieron el currículum, lo que lo dio mi marido, y al día siguiente lo llamaron porque necesitaba especialista que él era. Si no hubiera sido, lo mejor no. Pero si él no me cuenta a mí, lo mejor no se le había cerrado ese camino. Bueno, interrumpimos aquí la clase sobre sexualidad y ahora comenzamos la de amor y relaciones de pareja. Gracias a todos. Continuamos conversando y hablando. En esos días